Pues damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí y vamos a orar nuevamente para dar inicio a la palabra de Dios y ponernos en sus manos. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en tu casa. Mi Cristo, yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas que aquí se encuentran. Si alguien viene, Señor, cansado, fatigado, con poca fuerza, te pido, precioso Espíritu Santo, que seas tú poniendo tu mano en la mano de ellos y en mi vida también. Bendícenos, Señor, en esta noche con tu palabra. Fortalece nuestra alma, nuestro espíritu, fortalece nuestra salud, bendice nuestra salud, sana nuestra salud. Y te pedimos, Señor, por aquellos que no pudieron estar, que se encuentran enfermos, pon tu mano en ellos también. Te agradecemos por este servicio, este culto. Bendice a los maestros, a los niños, a los que han de pasar a la enseñanza y a nosotros que hemos de estar aquí meditando en tu palabra. Bendícenos. Te damos gracias, Padre, en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar su lugar. Ya se ha puesto un poquito fresco, hermanos, y días atrás me puse un poquito malo de la garganta, pero ya estamos mejorando, gracias a Dios. El mensaje en esta tarde lo he titulado Pidiendo a Dios fuerzas. Pidiendo a Dios fuerzas. Bueno, ¿y qué es la fuerza? La fuerza es el vigor, es el poder físico o también moral, cuando alguien tiene fuertes convicciones, que no se rinde. Y la fuerza nos ayuda, hermanos, para en el día a día, para trabajar. Nos ayuda también el tener un buen ánimo para realizar actividades, para apoyar a personas. La fuerza en lo espiritual, podríamos decir que Dios es quien nos da la fuerza, pero la fortaleza se necesita también para predicar, para llevar su palabra, testimonio, hablar con otros, en las fuerzas del Espíritu Santo. Y lo contrario a fuerza, hermanos, es la debilidad. La debilidad, pues, es la falta de vigor, fuerza física, carencia de energía. Incluso puede ser la falta de carencia de energía en las cualidades o las resoluciones del ánimo. Cuando estamos débiles físicamente, nos cuesta trabajar, quizás nos cuesta a los que estudian estudiar. Estamos débiles físicamente y a veces quizás nos cuesta trabajo de incluso venir a la iglesia. Pero también cuando estamos débiles moralmente, que se nos ha ido el ánimo, las ganas de hacer cosas, pues muy difícilmente realizaremos actividades o cosas en el beneficio de otros o el prójimo. En este caso, digamos, el predicador necesita fuerzas para predicar, pero hay ocasiones donde puede haber una debilidad por alguna cuestión emocional o situaciones que a todos nos pueden afectar. Y cuando alguien, hermano, se siente débil moralmente, a veces estar en la depresión, en la tristeza o en esas cosas, aunque no es algo físico, pero tu estado emocional se altera. Tu estado emocional ya no es el mismo y el estado emocional termina afectándote físicamente y dejas de realizar las cosas que realizabas o que tenías que hacer. Y a veces el pueblo de Dios no siempre nos sentimos con fuerzas, hermanos. Y es por eso que hay que pedirle a Dios fuerzas, que nos fortalezca. Si hoy alguien viene cansado de seguir a Cristo
o de hacer su voluntad, o ha venido quedándole muy poca fuerza y ha dicho dentro de sí: quiero oír una palabra de Dios, no sé si Dios tenga algo que decirme en esta tarde. Quizás vienes con débil físicamente o espiritualmente, o si alguien nos está viendo a través de las redes y puede sentirse débil moralmente o físicamente. Yo he atravesado eso, pero quiero decirle, hermano, que Cristo nos da fuerzas, que en el Señor podemos recobrar fuerzas, porque somos humanos y todos nos cansamos, todos nos fatigamos y a veces estamos deprimidos y no queremos hacer nada, pero el poder del Espíritu Santo viene a nuestras vidas para fortalecer nuestras vidas y ayudarnos a caminar. Porque el camino del cristiano no es nada sencillo, hermanos. Y si queremos hacer la voluntad de Dios, muchas veces tendremos luchas, pruebas, necesidades, aflicciones, y no será fácil. Pero Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Voy a mencionar algunas causas, porque puede haber muchas. Algunas causas que restan nuestra fuerza. A veces hay causas que restan nuestra fuerza, que no está en nuestras manos, pero algunas de ellas, si nosotros no cuidamos o nos descuidamos por hacer un mal uso de nuestras fuerzas, ya sean físicas o espirituales, nos pueden desgastar, y a veces nosotros mismos somos el que restamos la fuerza. Una de esas causas que a veces suelen restarnos fuerzas son los muchos quehaceres, hermanos. Hay ocasiones en donde podemos hacer muchas cosas, trabajar, estudiar, quizás tener un ministerio. No está mal el trabajo, no está mal el estudio, eso es necesario, incluso servir a Dios también es necesario. Pero yo creo, hermanos, soy fiel creyente en que si trabajamos, servimos a Dios o realizamos cualquier actividad que se necesite fuerza física, emocional, en que hay que tomar en cuenta a Dios en todo lo que hagamos. Porque a veces podemos empeñarnos tanto y tanto y tanto en el trabajo, y lo he mencionado veces atrás. El trabajo no es malo, pero hay veces que el trabajo te puede consumir y consumir y consumir y consumir, y al rato no comes bien, no descansas bien, o quizás trabajar, estudiar y responsabilidades en casa, con la familia, en la escuela, en el ministerio, y hay tantas cosas y tantos quehaceres que a veces hacemos que nos restan fuerzas. Y hay muchos quehaceres que no están mal, pero hay que tener tiempo para Dios, hermanos. En Lucas capítulo 10, versículo 38 en delante, voy a leer. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos, ¿qué, hermanos? Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada, ¿y qué dice después, hermana? Turbada estás con muchas cosas. Era necesario hacer de comer, era necesario atender a la gente, pero en medio de todas las cosas que se estaban haciendo, también era necesario oír al Maestro. Y María había decidido escuchar al Señor Jesucristo. Y ¿sabe qué, hermanos? Yo en algunas ocasiones he estado
realizando actividades y digo, es que tengo que hacer esto porque si no, no me voy a concentrar bien para hacer las cosas de Dios, y me afano y ando a las carreras y luego no descanso bien, no duermo bien y ando a las carreras, y me doy cuenta que a veces ando bien afanado con tantos quehaceres, me afano y me empiezo a turbar. El afán es el esfuerzo o un gran empeño en hacer cosas. Y el estar turbado es el estar alterado, el tener una interrupción del estado de ánimo. De pronto empezamos a actuar como no debíamos, hablamos como no debíamos, a veces sirviendo en la iglesia, trabajando, realizando actividades fuera de la iglesia y visitando a la familia y haciendo cosas, y de pronto mi padre me dice, oye, no te he visto, quiero verte, y yo estoy tan ocupado que a veces empieza a cambiar mi actitud y digo, es que ahorita no tengo tiempo y estoy ocupado, y casi hasta que como que me molesto, hermanos, porque ya con tantos quehaceres se empieza a afanar uno y se empieza a turbar y empieza a cambiar tu estado de ánimo o tu persona, y empiezas a estar estresado, no pensando bien, no hablando bien, quizás no dándole la atención a los que te aman, y empezamos a restar fuerzas de nosotros. Porque le digo, se afana uno con tantas cosas y después eso empieza a repercutir en tu salud también. Marta estaba afanada, María estaba escuchando al Señor Jesucristo, y en el versículo 42 el Señor Jesucristo le dijo, pero solo una cosa es necesario, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mira, hermano, cuando yo he estado en estas afanes con quehaceres y situaciones, me he dado cuenta que si yo busco tener un tiempo con Dios, y yo no sé cómo se encuentre usted, si ahorita está muy trabajado con estrés por lo material, por deudas, no sé cómo se encuentre hoy, pero le voy a dar un consejo. Si usted hoy se encuentra muy afanado, ya sea por actividades familiares, por el trabajo, por situaciones, por el ministerio, por tantas cosas, hagamos lo que hizo María. Tengamos tiempo para Dios, porque se puede tener tiempo para Dios. Daniel era un hombre muy ocupado que trabajaba en la corte real, que dice la Biblia que oraba 3 veces al día. Pero era un hombre que en todo su día tenía tiempo para con Dios. Y sí se puede tener tiempo. Y sabe, yo no soy como Daniel, pero he estado muy ocupado, pero he tenido tiempo para Dios. Pero hay días que como que me canso y me restan las fuerzas y digo, ay, pues ya no leí bien, ya no leí hoy las palabras, ya no oré, y uno se descuida. Pero cuando estoy afanado con tantas cosas, me tomo un tiempo, porque lo he vivido y ya lo sé. Me tomo un tiempo para estar con Dios. Y hermanos, con tantas cosas que tengo en la mente y situaciones, me doy cuenta de que el Señor empieza a resolver cada una de mis dificultades. Se empiezan a acomodar las cosas de una forma que yo ni siquiera tenía pensado. Y la mano de Dios y la bendición de Dios viene a mi vida porque Él tiene cuidado de mí. Y empiezo a recobrar nuevas fuerzas para seguir haciendo lo que tenía que hacer. La Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo, venid a mí, Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si hoy estás muy cansado y te sientes lejos de Dios, no por quizás una cuestión de pecado, sino por tanto trabajo, por ministerio, por cuestiones familiares,
por la escuela, no sé si estás muy cargado, muy con ansiedad, con estrés físico. Pero si tú vienes hoy al Señor Jesucristo y le expones tus cargas y le dices cómo te sientes y le dices, mira Señor, tengo estos problemas en mi trabajo y la economía no está muy bien, y no te digo que todo va a cambiar de la noche a la mañana, pero perseverando en Dios verás la mano de Dios en tu vida. Porque tú te puedes afanar mucho las 24 horas. De 24 horas se supone que debemos de dormir 8, pero dormimos unas 5 o 6. Y si nos bañamos y comemos otras 3. Y las 8 horas del trabajo y otro trabajo. Y se empieza uno a cansar, hermanos. Pero el Señor sabe que necesitas descansar también. Que tu cuerpo necesita descanso. Ven al Señor Jesucristo y deja que Él renueve tus fuerzas. Otras de las causas que suelen restarnos fuerzas es el desánimo y la depresión. A veces los comentarios hacia tu persona, a veces tú puedes tener una muy baja autoestima de ti mismo por lo que la gente ha dicho de ti, o si has tenido una vida dura, difícil, donde te han juzgado, te han criticado, o la gente que se supone que te tenía que amar, proteger, cuidar, guiar, te ha dado la espalda. Hay muchas cosas que pueden causar depresión y desánimo en las personas. Y como creyentes no estamos exentos, hermanos. Había un gran hombre de Dios en el Antiguo Testamento que era el profeta Elías. Y el profeta Elías era un hombre que anhelaba que Israel volviera a Dios. Que Israel volviera a Dios con todo su corazón. Imagine que usted está en los pies del profeta Elías. Toda una nación que había conocido a Dios, se había corrompido, se había ido a adorar a dioses falsos. El rey de Israel, que debía ser el líder, el ejemplo, estaba totalmente corrompido. No se daba seguimiento a la causa de los justos, sino más bien se oprimía a los necesitados. Había injusticia, y Elías era un hombre, era el caudillo de Dios que Dios había levantado y enviado para exhortar al rey, para decirle a Acab, estás mal, tienes que volver a Dios. Y Elías iba con los profetas que se habían apartado de Dios y también les exhortaba que tenían que volver a Dios, que la nación tenía que volver a Dios. Y era un hombre lleno del poder de Dios, de la unción de Dios. Elías oraba y no llovía, y volvía a orar y llovía, hermanos. Y en una ocasión, recuerdan la historia, hacen un holocausto y dice, bueno, vamos a poner fin a todo esto y vamos a orar, y el Dios que responda con fuego y queme el holocausto, ese verdaderamente va a ser Dios. Y ahí estaban los falsos profetas lacerándose y gritando, y Elías dice, bueno, a lo mejor está dormido, se fue a comer y por eso no los oye. Un hombre que parece que no se doblaba con nada, hermanos, en su misión. Y de pronto Elías clama a Dios y cae fuego del cielo y consume todo. Pero en el capítulo 19 del primer libro de Reyes, en el versículo 1, específicamente el versículo 2, dice que Jezabel mandó a decir a Elías, si a estas horas el día de mañana no he puesto tu cabeza como la de uno de ellos, lo amenazó de muerte. Así me hagan mis dioses, así dijo Jezabel, y aún me añadan, Elías, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, como aquellos falsos profetas que Elías había matado. Versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado.
Hermanos, un día antes Elías había estado en Jezreel. Yo creo que Elías tuvo una descorazonada porque creía que la gente iba a volver a Dios. Imagínense que Dios descendiera fuego del cielo. Él creía que la gente se iba a volver a Dios, pero al contrario, no se apartaban. Los falsos profetas habían muerto, pero la gente no volvía a Dios. Y Elías tuvo una descorazonada, como que las cosas no salieron como él pensaba. Sintió tristeza, se deprimió y se fue porque fue amenazado de muerte. Elías un día antes estaba en Jezreel y al día siguiente se fue a Berseba. 160 kilómetros de distancia, hermanos, y no iba en carro. Iba con el fuerte calor del sol. Deja a su criado y todavía sigue caminando Elías. Versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino, dejó a su criado porque deseaba morirse, y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Ya deseaba quitarse la vida, que Dios le quitara la vida. Se empieza a culpar a sí mismo, se empieza a comparar. Está en un estado de desánimo, de depresión, de tristeza, de dolor. Y el gran profeta, este gran caudillo, ahora quiere renunciar. Ha abortado la misión, tiene ganas de morirse y ya no quiere más vivir. Y ya no tiene fuerzas. Ya no le quedan fuerzas. Está solo, está en el desierto. Y yo no sé si usted se ha sentido alguna vez así, sin fuerza, sin aliento, sin ganas de vivir. Basta ya. No soy mejor que nadie, no soy el mejor predicador, no soy la mejor persona. Ya basta, no sirvo para nada. La depresión es un camino muy feo y horrible, hermanos, que lleva a la muerte. Incluso muchos los ha llevado al suicidio. Pero Dios no nos va a dejar solos, hermanos. Dios no nos va a dejar solos. La Biblia dice que un ángel se le presentó a Elías, lo levantó y le dio de comer, y Elías volvió a dormir. Una característica de alguien que puede estar pasando por una depresión muy fuerte: dormir, no querer hacer nada. El versículo 7 dice: y volviendo el ángel de Jehová, que el ángel de Jehová es el Señor Jesucristo, volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Y como dice después, hermanos, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Elías comió porque el ángel de Jehová lo había tocado, lo levantó y le dijo que todavía le quedaba algo que hacer. Y Elías con esa comida caminó 40 días, hermano. Era el toque de Dios en su vida. Era el toque del Espíritu Santo en su vida. Y sabe, hay veces que el cristiano está en el desánimo, en la depresión, en la tristeza, en el dolor, y Dios puede mandar ángeles, puede mandar a sus siervos. Y si no manda a alguien, Dios mismo puede venir a su vida y fortalecerte y levantarte, hermano. Yo recuerdo en una ocasión que estaba muy triste, muy dolido, llorando. Se me había ido el hambre casi por 2 días y estaba yo solo aquí en Guadalajara. Y justo cuando estaba llorando, y es verdad, de verdad que estaba llorando mucho y estaba orando, un profeta tocó a mi puerta, hermanos. ¿Cómo creen que se llamaba? Se llamaba Elías. Era el hermano Elías Arias. Iba con su esposa, la hermana Eufrasia. Hasta se me hizo raro, dije: caray, ¿qué están haciendo aquí?
Dice, y tocaron y, oiga, ¿sabe dónde vive Guillermo? O sea, ni siquiera iban conmigo, hermanos. Ellos estaban buscando a mis abuelos y como que sabían que ellos vivían por ahí. Pero sin conocer mi casa, llegaron a mi casa y cuando les abrí yo, Gerson, ¿qué estás haciendo aquí? Le digo, pues aquí vivo, hermano. Y le dije, ¿pero qué están haciendo? Es que estamos buscando a tus abuelitos. Le dije, ¿a poco no sabían que viven? No, de veras estamos preguntando dónde viven. Le dije, ¿sabe qué, hermanos? Yo creo que Dios los mandó. Pásenle. Ellos pasaron. Empecé a llorar. Le dije, ¿saben qué? Había una situación complicada, amistades, familia, problemas. Y yo no tengo que ver, pero ya ahí ando ahí embarrado. Y eso no importa, sino que me da tristeza que amigos y familiares estén muy mal y me está afectando. Y yo recuerdo que el hermano sacó la Biblia. No recuerdo qué salmo leyó, para serle sincero no me acuerdo, pero leyó el salmo, hermanos. Y lo que estaba leyendo me fortaleció y oraron por mí. Y Dios los mandó, porque Dios sabía mi necesidad. Y Dios sabe tu necesidad. Y Dios te conoce. Y sabe tu tristeza y tu dolor por lo que tú estás pasando. Y Dios puede mandar un siervo, una sierva para alentarte. O puede mandar un ángel. O puede venir Él mismo a levantarte y a ayudarte y a fortalecer tu vida. El Señor Jesucristo se presentó ante Elías, el ángel de Jehová le dio de comer, se durmió, le volvió a dar de comer y Elías se fue. Y llega un momento donde él llega a ese monte y se oye y viene el fuego y el terremoto y el viento, y en un momento se escucha una voz que dice: ¿qué haces aquí, Elías? El Señor le habló con una pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Es que he tenido un celo de ti, se han apartado de ti y ha pasado esto, ha pasado lo otro. Vuélvete, Elías, porque te resta largo camino. Todavía hay planes, todavía hay propósitos, todavía hay cosas que tienes que hacer, todavía tengo cosas que realices en el ministerio, todavía tengo planes para tu vida. Hay cosas que tienes que hacer. Hay cosas, hermano, hermana, que tú tienes que hacer. Hay cosas que cuando a veces queremos tirar la toalla, Dios viene y te habla y de alguna manera te hace ver que ya no eres la misma persona, quizás por la tristeza, por el dolor. Eres un caudillo de Dios, eres un hombre, eres una mujer de Dios, y hay que volver a tomar lo que Dios nos ha entregado para servirle. Hay que volver a tomarlo a lo que Dios nos ha llamado, porque todavía hay planes, porque todavía hay propósitos. Hoy en día hay muchos creyentes cristianos que por la tristeza, el dolor, el desánimo, por tantas cosas, se han apartado, han dejado el ministerio. ¿Por qué? Porque han sido luchas bien difíciles para ellos, hermanos. Y no ha sido fácil. Y a veces podemos perdernos del camino. Pero yo estoy seguro que Dios no los olvida. Y que Dios también los llama. Y que Dios quiere que sus hijos vuelvan a tomar lo que Él ha depositado en sus manos. En el desánimo, en la depresión, cuando nos restan fuerzas, Dios cuida de nosotros y puede mandar siervos para fortalecernos. Otra causa que nos restan fuerzas, hermanos, es el pecado. Cuando no hay conciencia ni temor de Dios, parece como que el pecado no nos resta fuerzas, como que no pasa nada. Pero sí, a todo pecador el pecado le resta fuerza, incluso lo mata, porque esa es la paga del pecado. El detalle con el pecador es que no es consciente del daño que se está haciendo.
Pero cuando los hijos de Dios pecamos o nos equivocamos, hay una conciencia y de pronto tu persona empieza a cambiar, empiezas a pensar diferente, sientes como que Dios está lejos de ti porque tú estás en pecado y Dios es santo y hay una gran distancia y parece como que ya no te sientes digno. Empiezas a cambiar tu persona, a hablar diferente, a actuar diferente, a enfriarte, a secarte, porque el pecado te aparta de Dios y el pecado te resta fuerzas, hermano, y fuerzas espirituales. Un caso así fue el caso de Sansón. Sansón significa luz del sol. Sansón fue escogido desde antes de nacer. Su madre era estéril. A su madre se le dijo que él sería juez de Israel, que sería un gran libertador. Y Sansón, esta luz del sol, iba a ser la luz para Israel en un tiempo de adversidad. Iba a ser quien iba a guiar al pueblo. Sansón era luz, hermano, y se enfrentó contra filisteos, hizo grandes hazañas, pero también tuvo errores y también se equivocó, pero se apartó de Dios, se entregó a los placeres y perdió su fuerza. La Biblia dice en Jueces capítulo 16 versículo 18 en delante que Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, y Dalila significa la que resta el vigor. Se enamoró de Dalila. Dalila no lo amaba. No estaba mal que Sansón se enamorara de alguien, pero tristemente se enamoró de la persona incorrecta, una persona que no tenía sentimientos por Sansón porque lo vendió. Sansón le descubre de dónde venía su vigor, su fuerza, y decía: es que soy nazareo. Eso quería decir que él estaba consagrado a Dios con una misión especial y era escogido por Dios. Y le dijo: pero si me rapan, como soy nazareo, consagrado a Dios, se perderá toda mi fuerza. Entregó su consagración a Dios, se entregó al pecado y el pecado le pagó muy feo, hermanos. Dalila lo traicionó, lo raparon y le quitaron sus ojos. Hay mucha gente, hermanos, también que ha caminado con Dios y el pecado los ha destruido. ¿Y sabe qué? El pecado es muerte, pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Y a lo mejor ha pecado o se ha apartado de Dios, yo no lo sé. O si alguien nos está escuchando por ahí también, yo no sé si ha pecado deliberadamente, está lejos, a kilómetros de distancia de Dios. Pero déjeme decirle que si usted vuelve a Dios, Dios puede ayudarlo, Dios puede restaurarlo, Dios puede levantarlo, Dios puede darle vida nueva, vida en abundancia. Hay consecuencias de nuestros errores y la Biblia dice que Dios es como un padre que ama a sus hijos y los disciplina. Y no nos va a dejar sin disciplina si nos hemos equivocado, porque nos ama y es para aprender de nuestras faltas, de nuestras debilidades. Y aunque el pecado nos resta fuerzas, si el hombre que se encuentra en pecado clama a Dios, Dios le volverá a dar fuerzas. La Biblia dice que en el capítulo 16 del 23 en delante, que mandaron a llamar a Sansón, se burlaban de él, lo trataban como un juguete, ya su cabello había empezado a crecer. Y no es como que el cabello fuera un amuleto, hermanos, sino que representaba su consagración a Dios.
Y a lo mejor Sansón, cuando fue presentado ahí, no sé si pasaron años o meses, yo no lo sé. Yo ya no lo imagino muy fuerte porque le habían sacado los ojos. Lo imagino incluso débil, quizás enfermo. Y ahí va todo débil, burlándose de él, la gente gritando. Sansón no tenía fuerza alguna. No sé si su cabello ya había crecido un poquito, pero la fuerza no estaba en el cabello, sino estaba en Dios. Versículo 27. Había un joven que lo llevaba y le dijo: hazme palpar donde están las columnas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio, fíjense, el escarnio de Sansón. Y eso es lo que hace el enemigo, hermanos. Eso hace el enemigo con los hijos de Dios. Sansón, que era la luz del sol, aquel que debería reflejar a Israel la alianza, el poder de Dios, ahora estaba siendo escarnecido. Y Sansón fue eclipsado, este sol fue eclipsado. Y cuando el diablo ataca tu vida y caemos en pecado, parece como que la luz de Cristo se empieza a apagar, empieza a eclipsar. Y ahora el enemigo viene y escarnece tu vida, se burla de ti. Pero si clamamos a Dios, si clamamos a Cristo, Él nos dará nuevas fuerzas, hermanos. Entonces clamó Sansón a Jehová, versículo 28. Y yo imagino a Sansón ahí entre las columnas y gritando a gran voz: Dios, ayúdame, dame fuerzas nuevamente por mis 2 ojos para que tome venganza. Y no nomás era eso, sino que él sabía que iba a morir, pero quería libertar a Israel. Quería seguir sirviendo a su causa por la cual fue llamado, incluso le costara la vida. Y yo lo imagino clamando ahí, orando a Dios, pidiendo, intercediendo: Dios, dame fuerzas, fortaléceme. Y esos hombres burlándose de él. Pero el poder de Dios vino a su vida, hermanos. Y Sansón aparece en el capítulo 11 de Hebreos, en los héroes de la fe. Hoy tú puedes clamar a Dios. Si estás en pecado, si no puedes con eso que quizás no tienes control o te puede estar dominando o te equivocaste, hoy tú puedes clamar a Dios y Él renovará tus fuerzas. Eres su hijo, hermano. Eres su hijo, hermana. Otras de las causas que también nos restan fuerzas es la enfermedad, hermanos. No siempre nos sentimos bien de salud. ¿Y sabe qué? Hay gente que tiene una enfermedad o incluso ha muerto de esa enfermedad. Pero yo con mis ojos, hermanos, con mis ojos he visto a gente enferma de una manera tan compleja, tan complicada, pero tener la paz de Dios, la gracia de Dios y el poder de Dios en su vida, que eso ha impactado mi vida. Una de las personas que Dios usó para conmoverme y llevarme al arrepentimiento y entregar mi vida a Cristo fue mi tía Ana Lilia. Y ella fue una mujer que murió a los 48 años, invadida de cáncer. A ella le detectaron cáncer y en menos de un año se murió. Y los últimos meses fueron bien difíciles, que realmente es donde le arreció y nos dimos cuenta del grado tan complicado que tenía. Pero ella duró enferma quizás un mes, así difícil. Pero ella era una mujer, hermanos, de por sí era delgada. Enflacó mucho más, pero tenía un amor, un carácter, una persona. Y a veces yo la buscaba para hablar y a veces, aunque yo no quería escucharla, pero algo tenía porque hablaba y me daba paz. Y tenía la presencia de Dios, ahora lo entiendo, tenía la presencia de Dios en su vida.
Y a mí me costaba trabajo decir, es que como una persona que tiene cáncer, que le han amputado los pechos, que está totalmente flaca, que ha perdido el cabello, diga que Dios es bueno y que Cristo ama. ¿De dónde sacas esa fuerza? Eso me impactó mi vida, la fortaleza interna que tenía. Eso impactó mi vida. De verdad que esas fueron una de las cosas, porque uno a veces se siente valiente y que bravo y que no sé qué. Eso no es cierto, hermanos. Yo me enfermaba y me sentía bien mal. Y yo decía, yo quiero tener lo que ella tiene. Esa fuerza, ese vigor interno que no te dobla por nada, que hay comentarios, que situaciones, que si la gente me da la espalda, que si esto, que si lo otro, porque ya mucha gente, hubo personas que hablaron de ella y le dieron la espalda, pero ella se mantuvo firme, hermanos. Había veces que me decía, oye hijo, ¿ya comiste? Le dije, no tía, sabe que no he comido. Ven, voy a hacer de comer. No, ¿cómo cree? Usted no debe de acercarse al fuego, porque a las personas con cáncer les prohíben acercarse al fuego. No tía, no, tú vente. Y hacía de comer, hermanos. Mi hermana Noemí Aguirre, yo la vi en el hospital, la vi muy mal. Y hubo un día que entre tanta gente, porque estaban arreglando el hospital, oiga hermana, pues le conseguí una camilla o lo que yo podía, pero yo veía su boca seca, la veía muy flaquita, y yo decía, Dios mío, ¿qué puede sentir? Y orábamos muy brevemente. Parecía no haber resultado quizá en la oración, pero yo le preguntaba, hermana, ¿cómo se siente? Me decía, ¿sabe qué, hermano? No siento nada. No siento ni hambre ni debilidad. No siento nada. La verdad yo me sorprendí, hermanos. No sé, hermana, dice, solamente traigo un sangrado, pero yo no siento nada. Esas fueron sus palabras, hermanos, antes de que ella falleciera. Y no le voy a decir, mi tía sí tuvo días muy malos también. Y hubo cosas muy feas y tristes. Pero yo vi el poder de Dios en su vida, el poder de Dios en su enfermedad. Y hay gente, y podría decir y hablar, el hermano Neftalí le mutilaron partes de su cuerpo, le quitaron la vida a su madre enfrente de él. Y cuando yo lo llevé a una reunión donde había familiares míos, me dijeron, ¿cómo es posible que no se ha quitado la vida este hombre? Pues es que Dios está en su vida. Nadie puede mentalmente a veces sobrellevar eso o una enfermedad. Pero es el poder de Dios lo que nos mantiene de pie, hermanos. Voy a leer un último versículo. Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Versículo 7 en delante. Hay quienes dicen que el apóstol Pablo padecía una enfermedad, que tenía algo, no lo sé bien, pero sé que físicamente había algo que lo lastimaba y había algo en él que Dios había permitido. Versículo 7, el apóstol Pablo dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Mire, él se sentía mal, hermanos, porque clamaba a Dios, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, fíjese, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y Pablo sabía que en la enfermedad, en la debilidad, en las cosas que pudiera tener, él estaba fuerte, él era fuerte porque la gracia de Dios estaba en su vida. Y es la gracia de Dios quien te va a sostener, te va a fortalecer, te va a ayudar a pasar por cosas que pensabas que era imposible pasar. Y hay cosas que nos restan fuerzas, pero en todas ellas Dios nos puede fortalecer, hermanos. Yo les invito a ponerse de pie. Voy a pedir a mis hermanos músicos si pueden pasar para alabar a Dios. Y si alguien siente hoy, hermanos, que le hacen falta fuerza para realizar tareas, para el ministerio, si se siente triste, en depresión, si por algo siente, hermanos, que les hace falta fuerza, yo lo voy a invitar a pasar al altar. Vamos a orar a Dios juntos. Vamos a pedirle a Dios que nos fortalezca, que nos ayude, y verá que el poder de Dios se va a manifestar en su vida y Cristo lo va a fortalecer. Vamos a orar. Padre, estamos, Señor, delante de ti en esta noche. Dios mío, hay personas que vienen aquí con cargas, con necesidades, con aflicciones, con situaciones que pueden hoy sentirse débiles, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que fortalezcas a cada hombre, a cada mujer que aquí se encuentra. Fortalécelos físicamente, fortalécelos espiritualmente, Señor. Fortalece sus vidas, sus matrimonios. Padre, quita la tristeza, el dolor, la ansiedad. Trae consuelo, Señor, a sus vidas. Ven, Espíritu Santo, con tu poder. Manifiesta tu poder en la vida de mis hermanos. Ellos necesitan fuerza, Señor. Yo necesito fuerzas también. Fortalece a tu pueblo, Señor. Fortalece, Dios mío, a tu iglesia. Fortalécenos a cada uno de los que estamos aquí, Señor, buscando tu rostro. Fortalécenos, Señor Jesucristo. Tú eres, Señor, el que nos fortalece en el trabajo, en la adversidad, en los quehaceres. Tú eres el que nos llama a tener tiempo contigo para darnos dirección en las cosas que tengamos que hacer. Tú eres el que nos saca de la tristeza, de la depresión, de la ansiedad. Tú mismo fuiste por Elías, tú mismo vienes por tus siervos, Dios, para levantarlos. Padre, si hay pecado en nuestras vidas, que nos hemos apartado de ti, que nos han restado fuerzas, trae sanidad al alma, al corazón, trae nuevas fuerzas. Fortalécenos, perdona nuestros errores, nuestros pecados, nuestras iniquidades, y danos vida de nuevo y ayúdanos a servirte de nuevo. Y si hay alguien, Señor, que tiene una enfermedad en esta noche, yo te pido, Espíritu Santo, que toque su vida, Señor, y lo sanes, Señor. Me sanes a mí también y sanes a mis hermanos que se puedan encontrar enfermos, Señor. Fortalécenos, Espíritu Santo. Fortalécenos, Señor. Cristo, yo te amo.
su palabra, hermanos. Hebreos 11:32 dice: ¿y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad a través de la fe, hermanos. Creamos a Dios en su poder, que Dios puede fortalecer tu vida, tu alma, tu ser. Me gustaría pedirle a mis hermanos si entonan un último canto. Antes de que ellos canten una última alabanza, hermanos, para ser despedidos, voy a dar unos anuncios. Este miércoles, hermanos, 24 de diciembre, tenemos un culto a las 7 de la noche, y para que después vaya y celebre la Navidad en casa. Y el día 25 es día de oración. La iglesia va a permanecer abierta como día de oración. 31 de diciembre también tenemos un culto a las 7. El 1 de enero, hermanos, recuérdelo, 1 de enero del 2026 es jueves. Nos vamos a reunir aquí en la iglesia a las 5 para alabar a Dios, y se va a dar un tiempo para que compartan testimonio, agradecimiento. Vamos a dar lapsos cortos de 5 minutos para que usted venga y testifique o agradezca a Dios. Téngalo presente. El 4 de enero por la mañana es nuestro culto a las 10 de la mañana y 5 en la tarde, como lo estamos acostumbrando a hacer. Primer domingo de cada mes tenemos un culto en la mañana. Me comentó la hermana Raquel que va a haber un festiniño, va a haber enseñanzas y regalos para los niños sin costo. En enero, me parece la primera semana, me van a confirmar la fecha. Pero quien quiera traer a su pequeñito y que su niño traiga otro amiguito, anótese con Raquel para ver los juguetes que se les va a dar. Y también me dijeron, hermanos, que si alguien está teniendo problemas auditivos que pertenezca aquí a la iglesia, se acerque con Raquel, porque hay personas de Estados Unidos que quieren donar 2 aparatos para la persona que tenga problemas auditivos. Eso es algo costoso, pero que Dios bendiga a esa gente que tiene esa disposición. Si alguien tiene ese problema, acérquese con Raquel también, por favor. Y solamente nos resta decir que gracias a las personas que están apoyando para comprar los aires, arreglar la parte de arriba y los paneles. Se agradece que estén apoyando y que continúen haciéndolo. Y bueno, pues esos son los anuncios, hermanos. No sé si se me pase alguno, pero creo que no. Y bueno, pues vamos a entonar un último canto. Vamos a entonar un último canto para después ser despedidos. Cansado del camino, sediento de ti, aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Luché como soy